11 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos a CTV Barranquilla, el programa Termómetro, donde deliberamos sobre los temas de interés de la región Caribe y del país. Saludamos a toda la comunidad de internautas y recordamos que este programa queda grabado en todas las plataformas de CTV, en Facebook Live, igualmente en Instagram, en nuestro portal Extra Noticias y desde luego en nuestra cuenta en Twitter, @extranoticiasco. Queremos saludar a esta hora de la mañana al doctor Rafael Nieto Loaiza. No necesita mayor carta de presentación. Fue viceministro de Justicia, ha estado en 2 precandidaturas de parte de Centro Democrático. Hoy es columnista y además colega en una cadena radial, en RCN de manera concreta. Ahí lo escuchamos en las tertulias. Doctor Nieto, bienvenido a CTV Barranquilla. Víctor, muy buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en el termómetro. Bueno, ¿dónde se siente mejor, en la política o en el periodismo? En el periodismo no tengo la menor duda. Yo cuando estaba en tercer semestre de universidad empecé a trabajar en un medio de comunicación con El Siglo, que se llamaba entonces, hoy se llama El Nuevo Siglo. Primero con Gabriel Melo y después con Álvaro Gómez, y ahí trabajé durante toda mi carrera y desde entonces he estado permanentemente cerca de los medios de comunicación, fundamentalmente la prensa y el radio. Me siento mucho más cómodo porque siento que los periodistas de alguna manera son mis colegas y en cambio encuentro grandes diferencias y grandes distancias con los políticos de oficio. Bueno, hablar con usted, nos quedaríamos aquí 1 hora y más y no agotaríamos los temas. Pero quiero que empecemos, doctor Rafael Nieto. Usted ha sido un crítico, de pronto no tan ácido, pero crítico al fin, del presidente Iván Duque. ¿Cómo termina el gobierno Duque? Víctor, yo creo que al gobierno Duque se le da una calificación ciudadana más dura de la que en realidad merece. Siendo, como he sido yo, muy crítico de él, creo que también hay que reconocerle unos éxitos que son innegables. Me parece que el manejo de la pandemia fue impecable y que también salió muy bien la política de vacunación, a pesar de las críticas que recibió al principio. Creo que el manejo de la economía durante la pandemia y después es verdaderamente sobresaliente. El programa de ingreso solidario era fundamental y lo montaron en muy pocas semanas y de manera muy eficiente, logrando llegar a un conjunto de ciudadanos que no estaban en el radar de la red de asistencia social del Estado y que necesitaban sin duda ese subsidio en un momento en que se paró toda la economía. Y los resultados posteriores son verdaderamente destacables, Víctor. El país creció el año pasado casi un 10.7%. Esa es la mejor cifra de crecimiento de la economía nacional desde que tenemos estadísticas. En el primer trimestre de este año crecimos al 8.5%. En el mes de abril, sí. En mayo estábamos creciendo por encima del 12%, es decir, vamos a crecer este segundo trimestre, muy por encima del 9%, es decir, que al final de este semestre vamos a estar por encima del 9% de crecimiento, que es la mejor cifra de crecimiento en América Latina y en la OCDE. Y ya recuperamos, el único país que lo ha conseguido, el Río Grande hacia el sur, todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Yo creo que eso merece aplauso. Y creo que también merece un reconocimiento de lo que se ha hecho en energías alternativas y lo que se hizo en materia de infraestructura. Pero yo, por supuesto, tengo críticas. Me parece que en materia de seguridad quedamos debiendo y eso para un gobierno del Centro Democrático es muy grave. Hoy tenemos 3 veces más narcocultivos que antes de empezar la aplicación del Pacto de Santos con las FARC y se producen 4.5 veces más cocaína. No es responsabilidad solamente de Duque, sino en parte de lo que se pactó entre Santos y la guerrilla, pero lo cierto es que ahí no se hizo ningún cambio sustantivo y los homicidios el año pasado fueron mayores que en el 2015, antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC en el 2016. Yo creo que eso ciertamente es un debe. Y sobre todo me parece que se equivocó en materia política, Víctor. Estuvo muy aislado en el Palacio de Nariño, gobernó con sus amigos y con la antigua Unidad Nacional, no gobernó con el uribismo ni con el Centro Democrático y eso pasó una factura muy seria, política, tanto al presidente Uribe como al Centro Democrático en las elecciones de 2019 y por supuesto en estas ahora del 2022.
Bueno, hay quienes dicen que prácticamente dejó moribundo al partido. Y es cierto, lo dejó en muy mala situación. Yo fui muy crítico en el 2019 cuando se vieron los resultados de gobernaciones y alcaldías. Señalé que nos habíamos convertido en un partido de los pequeños municipios y de las áreas rurales y que estábamos perdiendo las grandes ciudades. Pero Duque, en cambio, fue y se echó un discurso con los parlamentarios en la línea de que había sido un resultado excelente y que no había nada para criticar. Y yo creo que esa ausencia de autocrítica fue muy grave. Pero repito, al final las consecuencias se pagaron y se pagaron de manera muy importante. A Uribe inevitablemente le ponen como carga lo que hizo Santos porque era el de Uribe y lo que hizo Duque porque era el de Uribe. Y sus propios errores, que yo creo que también los ha cometido Víctor, el presidente Uribe ha hecho que finalmente saliera en el 2010 con más de un 80% de favorabilidad y hoy se mueva entre 25 y el 30%. Eso se reflejó claramente en los resultados de este año. Doctor Rafael, detengámonos en el tema de orden público que usted acaba de abordar. Todas las mañanas informativas, porque usted las vive, están marcadas por modo atentados. Hoy llevamos, si no estoy mal, alrededor de 35 miembros de la fuerza pública, especialmente de la policía, que han sido asesinados. ¿Cómo ve usted este momento tan difícil del país? Y le agrego lo siguiente: la política de sometimiento a la justicia que anuncia el nuevo gobierno. 36, Víctor, porque ya asesinaron un policía más en Sao Paulo, Bolívar, y me dicen que hay 3 más heridos. Confiemos en que no sean de gravedad. La situación es ciertamente muy crítica y yo creo que hay una responsabilidad de este gobierno, por supuesto, digo, el de Duque. Finalmente es él el que tiene que enfrentar estos grupos armados ilegales y que no logró desmontar el gran factor de desarrollo de la violencia en el país, que es el narcotráfico, que, como señalé, en lugar de disminuir, creció durante esta administración. Pero también hay una responsabilidad adicional por parte del gobierno que entra, porque sus propuestas de perdón social, de paz total, para usar las expresiones, Víctor, que ellos han usado, terminan por ser un estímulo a la violencia. Un estímulo como la violencia para ser usada como para forzar la negociación, pero un estímulo también porque saben esos violentos que al final el Estado va a arrodillarse y va a dejar en impunidad esos delitos. Y creo que ese es un mensaje terrible. Yo creo que Colombia tiene que dar un paso al frente, pasar esta etapa y entender que el camino con los violentos no es estar permanentemente negociando con ellos, tratándolos mejor que a los ciudadanos como usted o como yo, como el grueso de los que nos están viendo ahora, que somos pacíficos, honestos y trabajadores, pero a nosotros nos tratan menos bien que lo que tratan a esos violentos, delinquen permanentemente, que asesinan y que terminan recibiendo unos beneficios que ni usted ni yo, ni repito, el ciudadano de común tiene. Y yo creo que ese es un muy mal mensaje, ese es un estímulo para la violencia. Colombia tiene que acabar con la impunidad, tiene que asumir de fondo la necesidad de vencer a los violentos y no de seguir negociando con ellos. Me llama la atención, doctor Rafael, que también hay un silencio de parte del nuevo gobierno frente a los hechos. No he visto la primera condena enérgica de lo que está pasando. Hasta el día de ayer, el nuevo ministro designado de Defensa, no había dicho ni una sola palabra sobre los asesinatos. Pero fueron tantas las críticas que recibieron que finalmente, por fin, hace algo más de 24 horas, o 24, Iván Velázquez, el nuevo ministro... Sí, pero fue una declaración muy pasiva. Sí, una declaración muy suavecita, pero al menos una declaración. Es que hasta entonces no había dicho absolutamente nada, como tampoco había dicho hasta el lunes nada Petro. Yo sí creo que ese es un mensaje terrible. Yo supongo, percibo claramente en las conversaciones que tengo con ellos, que los uniformados tienen que estar sumamente preocupados por lo que les corre pierna arriba, no solo... Sí, estamos en diálogo con el doctor Rafael Nieto aquí en el termómetro de CTV. Se nos fue ahí un instante, doctor Rafael Nieto. Usted decía que debe haber mucha preocupación en la fuerza pública. Correcto, porque estoy seguro de que ellos saben que les corre pierna arriba algo sumamente grave, Víctor. Por un lado, esta acción muy violenta de los grupos criminales, pero por el otro lado,
un gobierno que los va a dejar en pelota. Y yo creo que eso, por supuesto, tiene que ser muy duro para los uniformados. Es que hay que recordar que Iván Cepeda no hizo sino decir que los policías eran criminales, que eran asesinos, no les concedió nunca la presunción de inocencia. Dijo que eran responsables de masacres, que los militares además eran corruptos, que al menos el 25% de los generales estaban incursos en ese tipo de actos delictivos, sin ninguna prueba, repito, sobre la base de no sé qué para poderlo afirmar, y me parece que es sumamente grave. Y ahora se está moviendo, Víctor, la idea de que los oficiales que sean investigados no van a poder ascender y que tienen que retirarse la fuerza. Y a mí me parece que eso es muy malo por donde se lo mire. Por un lado, es muy malo porque entonces se van a promover investigaciones para dañar la carrera de los uniformados. Es muy malo porque se viola la presunción de inocencia. Es muy malo porque hay un doble estándar. Es que en este gobierno nuevo que entra hay personas que están claramente investigadas, empezando por Gustavo Petro, que tiene varios procesos contra él que cursaban en la Corte Suprema de Justicia. Luego, si la lógica es que una persona investigada no puede seguir en el ejercicio de su función pública, pues en esa lógica el presidente Petro no debería posesionarse. Y lo que es claramente inaceptable es que esa regla muy dura de que quien está investigado no puede seguir con su carrera no se puede aplicar sino para los militares y los policías, y en cambio para todos los demás, a todos los civiles y a todos los políticos, no se les aplique. Eso sería claramente injusto e inaceptable. Bueno, ¿usted qué cree que va a pasar en el Congreso de la República, que al fin y al cabo debe darle las herramientas o negárselas al presidente sobre la política de sometimiento a la justicia con las bandas criminales? Ayer en las mañanas informativas hablamos con el gobernador de Sucre, una de las zonas más golpeadas, y él decía que cree que el Congreso no se va a dejar conejear, es decir, que cree que el Congreso de la República tendrá una actitud firme para que en el evento de que se apruebe esa política de justicia sea lo suficientemente coherente y se le juegue limpio al país. A ver, yo creo que este Congreso le va a aprobar la mayoría de las cosas, Víctor, al presidente Petro. Tiene mayorías suficientes para ello. Y lo que ocurrió ayer con el Tratado de Escazú es una buena muestra de lo que se viene hacia adelante. Un Congreso constituido en más de un 60% por nuevos congresistas que no han tenido ninguna actividad como senadores o representantes antes, que no había oído de ninguna manera las discusiones que se tuvieron el año pasado en relación a la legislatura pasada, en estricto sentido, en el año de Congreso, para decirlo de otra manera, no habían tenido participación en las discusiones que se hicieron en relación con el Tratado de Escazú, y que deciden de entrada no hacer discusión alguna y votarle a Roy Barreras lo que se le antojó en esa sesión plenaria. Y es preocupante porque el Centro Democrático, con razón, pidió que se aplazara la votación hasta que oyeran esos nuevos parlamentarios lo que en relación con el Pacto de Escazú tenían que decir los gremios. No quisieron. No quisieron, además, porque así lo pidió expresamente Roy Barreras. De manera que yo sí creo que le van a aprobar muchas cosas, Víctor. Pero, dicho esto, también estoy seguro que hay otras que no le aprobarían. No le aprobarían, por ejemplo, una constituyente, o no le aprobarían una reelección presidencial a Petro. Yo creo que hay ciertos límites que el nuevo Congreso no pasaría. La pregunta es dónde están esos límites, y eso es lo que no sabemos. En materia de negociación con los grupos criminales, me temo, sin embargo, que le van a aprobar todo o casi todo, porque son las promesas de campaña de Petro, porque creo además que efectivamente esos pactos con esos grupos criminales sí ocurrieron. Digamos que hubo un acuerdo para que hubiera apoyo electoral a cambio de recibir unos beneficios posteriormente, y porque creo también que al final la idea de la paz termina siendo tan seductora para muchos, aunque en realidad no traiga una disminución de la violencia, que termina siendo una justificación para votar casi cualquier cosa. Bueno, hablemos de Escazú un instante, doctor Rafael Nieto. Hoy los ambientalistas, o buena parte de los ambientalistas, están celebrando el que se haya aprobado en primer debate esta iniciativa que venía naufragando. Hay quienes están en contra y quienes están a favor. Algunos dicen que es el primer triunfo de Petro, y yo lo veo que es así, en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted
el Tratado de Escazú, la aplicación a largo plazo, o en el corto, mediano y largo plazo? Con unas consecuencias muy malas para el desarrollo de Colombia y para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, Víctor. Yo me temo que el grueso de las personas que hablan sobre el acuerdo de Escazú no lo han leído. Es un tratado muy largo, muy farragoso, más amplio que la Carta de Naciones Unidas, para que tengamos una idea, muy mal redactado. Recuerde usted que yo soy internacionalista y la tarea en relación con los tratados es parte de mi cotidianidad, sumamente confuso, pero además no es en estricto sentido un tratado medioambiental en contra de lo que la gente cree. Es un tratado que fortalece a las ONGs medioambientales, pero no es un tratado para la protección del medio ambiente. Y esa es una característica. Y lo que desarrolla es una línea de acción muy parecida a lo que ya hoy tenemos, pero va a quedar hiperdesarrollado con el Pacto de Escazú cuando se apruebe, en materia de consultas previas, que es unos mecanismos dirigidos a tener que preguntarle a los ciudadanos qué es lo que piensan sobre los proyectos de desarrollo ahora desde la perspectiva medioambiental, incluso sin necesidad de que esos ciudadanos tengan personalidad jurídica, si son asociaciones, por ejemplo, o colectividades de alguna naturaleza. De manera que yo sí creo que aquí lo que vamos a tener es una talanquera, una traba para el desarrollo de proyectos en la nación sumamente compleja. Y no me refiero solamente a proyectos de naturaleza pública, digamos, al desarrollo de carreteras o puentes, por ejemplo. No, me refiero también a que sobre el Pacto de Escazú es posible una discusión si se pueden frenar iniciativas de desarrollo privado con pretexto de la protección del derecho a la información y de los otros derechos que consagra el Acuerdo de Escazú. Incluso se arman algunas relaciones casi hasta extorsivas. Yo no sé si soy muy categórico en eso, pero se arman ese tipo de relaciones en el caso de las consultas previas. Así es, de hecho son extorsivas, Víctor. Usted lo ha señalado con exactitud. Con frecuencia en eso se traducen. Las comunidades alegan que no se han consultado con ellas para forzar unas negociaciones con quienes van a adelantar los proyectos de infraestructura o desarrollo en general y conseguir a partir de su aprobación para esos proyectos, que se supone que no es obligatoria, pero que en la práctica termina siéndolo de alguna manera, un conjunto de prebendas de carácter económico. Eso se va a potenciar con el Pacto de Escazú. Bueno, hablemos de Centro Democrático. Quedó realmente con una bancada minoritaria, sin mayor poder, pero hoy va a la oposición. Sin embargo, doctor Rafael, y usted lo sabe y lo ha admitido porque lo he leído en muchas columnas, que hay unas profundas divisiones. He visto a la doctora María Fernanda Cabal hablar sobre una nueva derecha. ¿Usted cree que el país está en el ambiente para que se arme una nueva derecha? Lo que sí creo, estoy convencido de ello, es que hoy no tenemos un partido claramente de derecha. El Partido Conservador, que debería ser ese partido de derecha, en realidad no lo es. Y prueba de ello es que los parlamentarios están hoy jugados con el gobierno de Petro. Uno pensar que el Partido Conservador iba a ser un partido de gobierno en una administración de Petro era algo que no cabía en la cabeza, pero que está demostrando que esos parlamentarios solamente buscan su propio beneficio, pero no la defensa de una doctrina o unas ideas. El Centro Democrático tampoco es un partido de derecha, y esa también es una realidad. Acuérdese del presidente Duque diciendo que él era de centro extremo o de centro radical, y que como la expresión que exacta usaba era de extremo centro. Y el presidente Uribe, no en una, sino en varias ocasiones, ha dicho que el Centro Democrático es un partido de centro. Uno tendría que agregar que incluso en algunas políticas económicas Uribe y Duque tienen posiciones claramente socialdemócratas. Toda esta apuesta por los subsidios y las asistencias, luchando a codo con las propuestas que vienen desde la centroizquierda, demuestran esa coincidencia. Yo he tenido muchas discusiones con el presidente Uribe sobre este punto. Bueno, estamos... Son indispensables en ciertos casos concretos, pero que realmente el camino de salida, Víctor, para la pobreza no son los subsidios y las asistencias, sino
el empleo, la generación de riqueza y el empleo, que eso sí honra al individuo por un lado, pero por el otro además le permite una salida sistemática, estructural de la pobreza. Al final, cuando los gobiernos sacan pecho, Víctor, de cuántos millones de ciudadanos metieron a la red de asistencia social, lo que están haciendo es reconociendo su fracaso. Un Estado que triunfa es aquel que puede salir a decir y sacar pecho afirmando que logró que 2 o 3 o 4 millones de colombianos ya no necesitaran la red de asistencia social. Pero si lo que los estados dicen es que ha habido más colombianos que amplían la red de asistencia social, pues lo que están reconociendo es que hay más ciudadanos que necesitan esa red de asistencia social, es decir, que el Estado no logró una salida estructural o sistemática de la pobreza. Yo sí creo que hay un espacio, Víctor, un espacio muy importante para una propuesta que sea de derecha y centroderecha y que no sea vergonzosa. ¿Pero usted está embarcado o se embarcaría en esa línea de una nueva derecha en el país? Yo siempre he dicho que yo soy un hombre de centroderecha, lo he dicho públicamente, lo he escrito, lo he afirmado en mis discursos, en mis columnas, lo digo una y otra vez. Ahora, hoy estoy en el centro democrático, pero no me niego a la posibilidad de que el camino pueda ser uno alternativo si el centro democrático finalmente decide transitar de nuevo por ese centro gris gaseoso que al final me parece que representa muy poco. Entre otras cosas, además, Víctor, porque yo sí creo que este gobierno de Petro necesita una alternativa real y que si uno no va a discutirle la idea de fondo a Petro de ampliación del tamaño del Estado, de más gasto público, de más impuestos para ampliar más la red de asistencia social, pues tiene un problema frente a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que plantearle alternativas y alternativas reales, incluso en el campo de la economía. Y yo creo que eso es fundamental. Doctor Nieto, hace unos días en una tertulia privada, yo recordaba que cuando Álvaro Uribe, Álvaro Uribe I, por llamarlo de alguna manera, él planteó una profunda reforma, incluso era partidario de que se acabaran las IAS en Colombia y que tuviéramos una especie de Pricewaterhouse como auditoría internacional. Eso finalmente no prosperó desde el punto de vista de su primer gobierno. Ya el presidente Uribe II ya había otras circunstancias desde el punto de vista político. ¿Usted qué piensa de la propuesta de acabar con la Procuraduría General? Viniendo de Petro es sospechosa, Víctor. ¿Pero a usted no le parece que hay una carga muy grande en el país desde el punto de vista burocrático con las IAS? Sin duda, hay una carga muy grande burocrática en los organismos de control. Yo creo que eso es una realidad, Víctor. Pero la propuesta viniendo de quien viene, viniendo de Petro, es preocupante porque suena a venganza. Hay que recordar, Víctor, que fue la Procuraduría la que suspendió a Petro cuando era alcalde de Bogotá y con quien ha mantenido una disputa muy honda. Y además no deja de ser preocupante que un nuevo gobierno decida eliminar un organismo de control. Y no es cierto que la Procuraduría pueda cumplir funciones de fiscalía anticorrupción, porque los procuradores y los funcionarios de la Procuraduría en general no son penalistas, ni están formados en el derecho penal o en la criminología, ni tienen por tarea esa específica. Y además ya hay una unidad contra la corrupción en la Fiscalía, de manera que a mí la Procuraduría me parece que hay que repensarla, sin duda. Las funciones en materia de derechos humanos ya las cumple hoy la Defensoría del Pueblo. En materia disciplinaria es posible buscar alternativas, pero viniendo de quién viene la propuesta y en el momento en la que se hace esa propuesta, me parece que hay que prender las alarmas y que puede ser evidentemente un ejercicio de venganza y uno dirigido, repito, a eliminar un organismo de control y me parece muy equivocado. Bueno, dos inquietudes finales, doctor Nieto, atendiendo su apretada agenda. El día de cuando el presidente Duque se despide del Congreso de la República en la instalación de las sesiones ordinarias, algunos analistas interpretaron sus posturas, sus dardos, como el nacimiento de Duque como opositor. ¿Usted lo ve así? No lo sé y no estoy muy seguro de que ese vaya a ser su papel. Es posible que él decida entrar a la oposición y supongo que eso ocurrirá
si, como es previsible, el gobierno de Petro se viene en contra del de Duque apenas asuma. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que Petro va a tratar de decir que encuentra un país en ruinas. Como señalé al principio de nuestra conversación, eso no corresponde a la realidad. El país está creciendo a unas tasas extraordinarias y ya recuperó el empleo perdido, y ojalá eso no se pierda. Pero creo que la propuesta de Petro va a ser esa, decir que aquí está recibiendo un país en ruinas, y es posible que eso de alguna manera invite a Duque a hacer la oposición. Pero también es verdad que no va a ser Duque de ninguna manera jefe de esa oposición, porque no tiene los apoyos ciudadanos ni al interior del Centro Democrático como para poder hacerlo. ¿La jefe de la oposición será María Fernanda Cabal? No, tampoco creo que eso vaya a ocurrir, Víctor, y me parece que sería un error de parte de la oposición buscar un único jefe. Espero que no sea el presidente Uribe, porque está desgastado, porque eso es lo que quieren Petro y la izquierda, porque además no dejaría surgir nuevos liderazgos en estos 4 años y son vitales para poder tener alternativas en el 2026. Como digo, no veo tampoco que vaya a ser Duque, pero creo que no debería ser solamente una persona. Yo creo que aquí hay que armar una gran coalición de oposición con distintas cabezas, hablando, diciendo, enviando mensajes contundentes de manera razonada, decente, argumentada, pero repito, en una coordinación y no en una jefatura única. Creo que si la oposición colombiana transita la lucha interna por una jefatura, como pasó en la oposición venezolana, Petro y la izquierda se la van a tragar. Se van a tragar esa oposición. Aquí hay que poner en la misma dirección y en el mismo plano, sin mayor jerarquía en relación unos con otros, a María Fernanda, a Paloma Valencia, a Miguel Uribe, a Miguel Polo Polo, a John Milton Rodríguez, a Enrique Gómez, a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, a Juan Carlos Pinzón, a Juan Carlos Echeverry, a Ingrid Betancourt, para dar solamente unos nombres. Entre otras cosas, el país ve con alguna extrañeza que el presidente Uribe está muy calmado en sus redes. Sí, y él está además en la dirección de no buscar de ninguna manera una confrontación con Petro, y se lo ha dicho así a la bancada. Él quiere preservar unos canales de comunicación. A mí no me parece mal que haya una comunicación entre Uribe y Petro, pero repito, creo que sí sería un error, sería una equivocación que Uribe pretendiese y ejerciera como jefe de la oposición, por las razones que señalé y que no quiero insistir. Me parece que lo pertinente es dar espacios a nuevos liderazgos en unos planos de igualdad, en una gran coordinadora, y no que la sombra de Uribe termine opacando cualquier posibilidad de surgimiento de esos liderazgos en estos 4 años de desierto que van a ser muy difíciles y de oposición a Petro. No escuché que nombraran ese grupo de posibles opositores u opositores al ingeniero Rodolfo Hernández. Yo le hago la pregunta al revés, Víctor. ¿Usted cree que Rodolfo Hernández sería de oposición? No, en absoluto. Es más, yo lo veo como dice la publicidad de la vivienda, en el lugar equivocado. Yo estoy de acuerdo con usted y por eso no lo nombré. Bueno, finalmente, ustedes van a recorrer el país. ¿Cuál va a ser la metodología? Yo creo que hay que empezar por coordinación. Además que no debe ser solamente, pues, Víctor, en mi opinión, debería tener unos espacios de representación ciudadana muy importantes. Yo creo que, por ejemplo, las iglesias deberían tener ahí espacios, creo que deberían tenerlos la reserva de la fuerza pública, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los transportadores, los taxistas, los emprendedores. Yo creo que todos esos espacios deberían ser ocupados por estos grupos ciudadanos y que debe haber un esfuerzo de ciudadanía más unas figuras políticas trabajando de manera mancomunada. Recorriendo el país, buscando candidaturas alternativas para las elecciones del próximo año de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales y juntas de administradores locales, y buscando nuevos liderazgos proyectados para el 2026 también. Creo que hay que ir a todo el país. Creo que no se puede hacer solamente desde Bogotá o desde las grandes ciudades. Y creo que debe haber un esfuerzo de formación de esos nuevos liderazgos con escuelas que den la oportunidad de que estos nuevos valores tengan
conocimientos en materia de filosofía política, de estructura del Estado y la democracia colombiana, de economía de mercado, pero también habilidades blandas como hablar en público, capacidad de argumentación, raciocinio, dialéctica, en fin, manejo de redes que son vitales para la política contemporánea. Y creo que tenemos que hacer también un trabajo, repito, muy, muy, muy importante para encontrar esos grupos ciudadanos que son muchos, que de alguna manera son la voz de esos 10.600.000 colombianos que votaron contra Petro en la segunda vuelta. Doctor Rafael, gracias por atendernos a esta hora y compartir con usted todos estos criterios. A usted, Víctor, muchas gracias por la entrevista, muy generoso conmigo. Muy amable. Bueno, mañana volveremos aquí a Termómetro con más temas y con más personajes. Muchas gracias.